Asociación Red de Empresarias y Emprendedoras por el Desarrollo Sostenible a Red. Les agradecemos muchísimo estar esta tarde con nosotras en este conversatorio que hemos preparado sobre el posible impacto que traería la actual propuesta de reforma fiscal en Costa Rica. Para las personas que aún no nos conocen, les invitamos a seguir nuestros canales de comunicación en redes sociales y sitio web www.empresariasarred.com. Comentarles que pueden realizar sus preguntas en el transcurso del conversatorio y nuestra expositora invitada irá respondiéndolas en el momento. Para dar inicio, voy a darle la palabra y me complace mucho presentarles a la presidenta de ARRED, la señora Alejandra Romero, quien nos va a acompañar como moderadora del conversatorio. Buenas tardes, doña Alejandra, bienvenida. Adelante. Gracias, Katy. Buenas tardes. Nunca me había pesado tanto esa señora como el día de hoy, post cumpleaños. Ya se va sintiendo. Muchas gracias a todas las que están el día de hoy reunidas con nosotras. Realmente para nosotros es de gran placer y felicidad tenerlas aquí. Como siempre decimos desde ARRED, siempre buscamos cómo promover dos cosas fundamentales. La primera es la visibilidad de todas nosotras como mujeres y como mujeres emprendedoras y empresarias. Y la segunda, eternamente va a ser la capacitación. Quien está capacitado, quien tiene el conocimiento, siempre va a tener el poder. Eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Bueno, el día de hoy tenemos una charla que es súper importantísima para nosotras, para que justamente vayamos ampliando el conocimiento sobre la afectación que podría tener estos cambios que nos comentaba Catherine en nuestros diferentes tipos de negocios. Adicional, el día de hoy también es importante porque tenemos a una mujer poderosa que se llama Priscila Piedra, que en realidad para mí es un sueño tenerla hoy frente a nosotras exponiendo de este tema tan importante. A mí me ha encantado la comunicación que he ido teniendo con Priscila porque en primer lugar es una mujer extraordinaria que sabe mucho. O sea, créanme que Priscila sabe montones para además su humildad y su sencillez para comunicarse y para defender o tener el estandarte del tema sororidad siempre me deja impresionada. También quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Costa Rica, porque gracias a la Cámara de Comercio de Costa Rica es que hoy tenemos aquí con nosotros a Priscila Piedra, pues ella es la directora y coordinadora de la Comisión Económica y Tributaria de la Cámara de Comercio. Además, agradecer al señor Julio Castilla en su calidad de presidente de esta Cámara, que también nos está apoyando el día de hoy en esta actividad. Como mencionábamos en un inicio, este conversatorio va a ser súper dinámico. Priscila nos decía, a mí me encanta que me hagan preguntas, es decir, yo no quiero estar de frente solo hablando y hablando y hablando, yo quiero que en el transcurso me interrumpan, me hagan preguntas, lo importante es que todas quedemos empoderadas y muy claritas de este tema. Y bueno, sin más preámbulo, agradecerles una vez más a todas las que están aquí. Sin la presencia de ustedes, este conversatorio no sería posible y las dejo con Priscila. Gracias, Ale, y muy buenas noches. Y la verdad es que para mí es un gusto compartir esta noche con todas ustedes y de verdad aportar un granito de arena en un tema que yo sé que es muy complejo, ¿verdad? Que es toda la materia tributaria y poder adentrarnos con ustedes en esta tarde con estos temas que se han presentado y que están, ¿verdad?, desde hace ya un mes aproximadamente en la palestra pública, que son los proyectos de reforma que ha presentado el gobierno de la República, ¿verdad? Y que, como ustedes también han podido ver, es uno de los aspectos que además y de los puntos donde más se ha afectado, ¿verdad? O sea, o las críticas que se ha tenido es justamente el hecho de que se está afectando a las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces no deja de ser un tema, como les digo, importante y que, pues, como bien decía Ale, ¿verdad? O sea, siendo además que yo sé que es un tema complejo, por favor, si no queda claro algo de lo que estoy diciendo, además, no duden en hacerme las consultas que tengan, ¿verdad? Y que podamos ir, pues, entre todas construyendo este conocimiento con respecto a los proyectos. Nada más un favor, Katy, no puedo proyectar. Ya le vamos a solucionar, Gracias. doña. Ahora sí.
Vamos a, perdón, que aquí me fui al puro final. Listo, ahora. No, otra vez, no estoy donde era. Perdón. Es cuando nos come la tecnología a todos. Que no me ve Ale, que es la coordinadora también de la comisión eh, de tecnología. Y bueno, como les comentaba, y tal vez para empezar un poco, el gobierno presentó el mes pasado un plan que se llama Plan de Hacienda en Acción Trazando la Prosperidad Fiscal, que básicamente se contempla de estos 5 proyectos. No vamos a analizar, digamos, los proyectos en este orden, sino que aquí están enumerados con base en el número de expediente con el cual se están tramitando en la Asamblea Legislativa, y que son el expediente de ley de fortalecimiento del control tributario. Este es un proyecto que lo que busca, y aquí ustedes van a ir viendo, porque esta descripción que está aquí puesta, ¿verdad? Es un poco lo que se toma en su momento de la exposición de motivos, ¿verdad? Que da el propio gobierno de la República, pero vamos a ir después viendo que pues tiene algunos aspectos también que resultan ser importantes y que tomemos en consideración, ¿verdad? Porque no necesariamente, digamos, todo está así tan bonito como se presenta, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que decían es que este proyecto busca, ¿verdad? Facilitar los arreglos de pago, fraccionar, digamos, y generar, digamos, una serie de beneficios que hoy no se cuentan, ¿verdad? Con respecto a aspectos que tienen que ver con cuando uno entra en deuda con la administración tributaria y las posibilidades que se tienen para llegar a un arreglo, ¿verdad? Con ellos. Y bueno, pues dicen que también facilitar y hacer mucho más expeditos los procesos de fiscalización, ¿verdad? Y darle, y así lo dijeron, darle más dientes a la administración tributaria con respecto a cómo pueden ellos cobrar, y cuál es la mejor forma desde su criterio para hacerlo, ¿verdad? La ley del impuesto sobre la renta es una nueva ley del impuesto sobre la renta que básicamente viene a establecernos un tratamiento sumamente diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque hoy tenemos una renta en donde se mezclan, digamos, los diferentes ingresos y las diferentes condiciones que tenemos como persona y en las cuales participamos en el mercado. Y aquí se van separando, digamos, dependiendo de la condición que yo tengo, ¿verdad? Si soy persona física, si soy persona jurídica o si soy un no residente. Después está la ley del impuesto a la propiedad de vehículos, que es la reforma al marchamo, llamémoslo así. La ley de fortalecimiento de la gestión de la deuda pública, que es un proyecto muy interno del ministerio. Y la ley de evaluación de incentivos fiscales en el marco de una correcta aplicación de los recursos públicos. Empezando, digamos, de lo menos complejo a lo más complejo, tenemos entonces el proyecto de fortalecimiento de la gestión pública, ¿verdad? Este proyecto, como les digo, es un proyecto muy, 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 muy interno del Ministerio de Hacienda, que básicamente lo que viene a tratar de modificar es la ley 8131, que es la ley de la administración pública, perdón, de la administración financiera y presupuestos públicos, que es básicamente la que da el marco, ¿verdad? A todo la formulación del presupuesto y la forma en la que, digamos, el Ministerio de Hacienda en general se regula, ¿verdad? Para esa formulación del presupuesto y además cómo también está organizado internamente para efectos de generar ingresos, ¿verdad? Sobre todo los que tienen que ver con el endeudamiento. Entonces, básicamente, hoy en día existe una dirección de tesoro, una dirección de crédito público, que es la que se encarga de todo el financiamiento a través del endeudamiento público en el exterior, y la Tesorería Nacional, ¿verdad? Que se encarga más bien de todo el tema de colocación y de cómo, y de flujo de caja y demás a nivel interno. Entonces, lo que ellos dicen es que esto genera una serie de distorsiones y además de duplicidad de competencias, que entonces lo que van a hacer digamos, reformular esta dirección de crédito público y conformarla en una dirección general de gestión de deuda pública y darle, digamos, todo ese control general de todo el tema que tiene que ver con el endeudamiento del gobierno central. Y que prácticamente pues lo que busca es cumplir con compromisos que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Si bien esto como tal no nos afecta, ¿verdad? Como contribuyentes o como nuestra interacción con el gobierno, lo cierto es que sí ya se han manifestado algunas personas, ¿verdad? En contra del proyecto, porque lo que indican es que hay algunas competencias que están dadas constitucionalmente a la Tesorería Nacional de la Tesorería Nacional, perdón, que al pasar a esto, ¿verdad? Generarían algún tipo de inconstitucionalidad y demás. Pero bueno, esto es básicamente lo que propone este proyecto así en términos muy generales. El otro proyecto que también ha generado muchísima inquietud y que también se ha cuestionado muchísimo, sobre todo a nivel
de medios, ¿verdad? Es el de evaluación de los incentivos fiscales en el marco de la correcta aplicación de los recursos públicos para contribuir con las finanzas del Estado costarricense. Este nombre así tan largo es como se llama este proyecto. Y el nombre tan largo no es no es un, digamos, no es antojadizo, sino que viene justamente de una ley que se había aprobado el año pasado, que tiene que ver con el tema de los incentivos fiscales, de lo que llamamos exoneraciones, y que esa ley le indicó al Ministerio de Hacienda que ellos tenían un plazo de 2 años para realizar un estudio de la totalidad de las exoneraciones que están vigentes en el país y determinar si esas exoneraciones como tal cumplen con sus objetivos, ¿verdad? Para las que fueron creadas. Entonces, no sé, por ejemplo, si hay una exoneración para las pymes, ¿verdad? Estando en este foro, si esa exoneración como tal está funcionando, si debería de reformularse o si debería eliminarse porque al final no está cumpliendo su objetivo, ¿verdad? Eh, pero como les digo, es de la totalidad de los incentivos fiscales, o de las exoneraciones que existen vigentes en el país, y ellos lo que dicen es que, bueno, que basados en los primeros resultados que se están arrojando, entienden y presentan este proyecto que lo que tiene, digamos, en primera instancia es una reforma a la ley del impuesto al valor agregado, a efectos de que una serie de insumos y equipos médicos que hoy en día están exonerados, ¿verdad? Pasen de estar exonerados a tener la tarifa del 2% del impuesto sobre el valor agregado. Estos son, digamos, equipos que tienen que ver como equipo odontológico, radioactivos, máquinas de rayos X, equipos para laboratorios, las camas, digamos, tipo hospital, ¿verdad? Y todo el equipo para personas con necesidades especiales, todo, digamos, todo el tema que tiene que ver, que hoy está exonerado, por ejemplo, de la aparatología para las personas que utilizan lentes y demás. Y entonces dicen, bueno, esto ya no va a estar más exonerado, sino que va a pasar a la tarifa del 2%. Adicional a esto, por si hay alguno que interactúa alguna que interactúa en este sector, hoy en día esa exoneración, o si requieren, incluso alguna de ustedes requiere la adquisición de alguno de estos bienes, ¿verdad? Hoy en día pues no se genera ningún procedimiento, pero aquí sí se le va a poner, por ejemplo, el importador, el que deba de presentar, o sea, o al productor, el que deba de presentar una solicitud ante el sistema Exonet, ¿verdad? Para poder vender esos artículos a la tarifa del 2%. Entonces, digamos que además del hecho de la afectación que ya tiene de pasar de un impuesto cero a un 2%, eh, sí implica además mayores trámites para quienes están interactuando con este sector. Adicional a esto, también se incluyen o se eliminan las exoneraciones que tienen que ver con la importación de estos bienes, ¿verdad? Que no solo son el impuesto al valor agregado, sino que también hay una serie de aranceles y demás que se aplican y de los cuales están hoy exonerados, pero digamos, de aprobarse esta norma, eso también se eliminaría y entonces, pues, en todo sentido, digamos, haría mucho más costoso para el consumidor final la adquisición de estos bienes para las personas. El otro tema que también ha sido muy discutido es el tratamiento que tienen hoy los boletos aéreos. Esto también, y para poder entender, digamos, en dimensión este asunto, implica que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se paga o que parte del principio de que se debe de pagar en el país en donde el bien o servicio es consumido, ¿verdad? Y en el tema de los boletos aéreos internacionales, no es, digamos, uno no puede afirmar que el 100% del vuelo, ¿verdad?, transcurre en territorio nacional o se consume en territorio nacional. Entonces, partiendo de ese aspecto, es que en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en la reforma que se había hecho a esta ley, la ley del impuesto al valor agregado, se había considerado que sobre el valor del tiquete, ¿verdad?, se iba a aplicar el impuesto, pero no sobre la totalidad del valor, sino sobre el 10% del valor, ¿verdad? Y el impuesto no sería el 13%, sino estaría a una tarifa reducida del 4%. De aprobarse esta norma, tal y como se está proponiendo por parte del Poder Ejecutivo, lo que implicaría es que el impuesto se cobre el 13% sobre la totalidad del tiquete, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver cómo un tiquete que, ¿verdad? De abuelo, de avión,
que hoy cuesta $1.000, ¿verdad? Hoy en día está pagando un impuesto al valor agregado de $4, pero con la propuesta pasaría a pagar $130, es decir, $126 irían, ¿verdad? Adicionales con respecto al impuesto que hoy, no está, que hoy nos está cancelando. El otro tema es un tema que tiene que ver con la ley forestal. Ellos lo presentan como una exoneración, en realidad no es tal. Hoy la ley lo que dice es que la madera se grava con una tarifa del 10%, ¿verdad? Del impuesto al valor agregado, eh, pero porque ese 10%, en realidad la tarifa es del 13%, pero ese 10% es un 10% que va a la oficina que se llama Oficina Nacional Forestal. Entonces, en realidad, esto no es una eliminación de la exoneración, sino que la tarifa siempre se va a aplicar, la tarifa del 13%, y más bien lo que hay es un cambio en el destino de los recursos para que sean, digamos, administrados en su totalidad o sea, por el Ministerio de Hacienda y no vaya este concepto directamente a esta oficina. Y bueno, el otro tema que también se elimina es un beneficio que tienen hoy otorgados los rentacards con respecto, y que se los da la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, y que les implica o les permite que los vehículos que son destinados, digamos, a estos servicios, es decir, a los servicios de rentacar, se importen con un 50% de descuento o de exoneración de los impuestos a la importación, ¿verdad? Con eso se eliminaría y entonces pues los rentacards pasarían a adquirir los vehículos con el 100%, digamos, de los impuestos, sino con el 50% como ocurre hoy en día. Este proyecto, bueno, pues por lo que se han manifestado por parte de los diferentes diputados, ¿verdad? Pues sobre todo por la afectación que tienen, todo el tema de insumos médicos que vimos, pues genera, digamos, muchísima controversia y también muchísima, este, muchísima controversia, ¿verdad? Y además oposición, justamente porque si bien el Ministerio de Hacienda manifestó que este era un proyecto que en principio, o que la exoneración era una exoneración que beneficiaba a las clases de mayores ingresos, pues ya salieron muchísimos estudios también indicando que eso no es cierto, ¿verdad? Y que tendría una afectación muy grande a las personas de menores recursos. El otro tema es la ley del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, que es el conocido marchamo, ¿verdad? El marchamo, tal vez para que todos tengamos un conocimiento básico de cómo es, lo que nosotros hoy llamamos marchamo está compuesto por una cantidad importante, no solo del impuesto a la propiedad de vehículos, que es lo que cobra el Ministerio de Hacienda, sino también por los seguros y por una serie de timbres, ¿verdad? Como el patronato y demás que también se cobran a través, digamos, de este mecanismo y que todos recaen básicamente sobre el hecho de que uno sea propietario de un vehículo, ¿verdad? Em, y no sobre el ruedo, ¿verdad? Porque también muchas veces nos dicen, es que es el impuesto al ruedo y yo mi carro no lo saqué en todo el año, entonces no deberían de cobrármelo, ¿verdad? No, el impuesto no está dado como si fue en algún momento por la circulación del vehículo, sino está dado por el hecho de tener un vehículo como tal, por ser propietario de un vehículo. ¿Y qué tipo de vehículos? Bueno, pues prácticamente todos aquellos que son inscribibles, ya sea aeronaves, motocicletas, maquinaria, este, los carros, ¿verdad? Como lo conocemos, embarcaciones y demás. Esos son básicamente pues los que están contemplados. ¿Qué hace esta ley? Bueno, tal vez para también como en datos curiosos, el marchamo como tal, no hay una ley que uno, o sea, si ustedes googlean hoy, ¿verdad? Ley del impuesto a la propiedad de vehículos, no hay una ley del impuesto a la propiedad con vehículos como tal, sino que es un artículo dentro de una reforma de un tema que se había hecho a nivel arancelario, ¿verdad? Que sí es una ley de la República, pero que, digamos, se trató en esa norma como un artículo y ahí se creó el impuesto. Y es un impuesto también que es bastante viejo. Entonces, hoy en día lo que ocurre, y ustedes han visto las discusiones que siempre se empiezan a dar en el mes de noviembre, es mi vehículo me está saliendo más caro, me están cobrando más, ¿verdad? O sea, el valor de mi vehículo en lugar de bajar, aumentó, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, eso es así, porque ese vehículo, esa norma está establecida en atención a una serie, a una fórmula que debe aplicarse que va muy de la mano de la inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esa norma se planteó,
las inflaciones que teníamos en el país superaban el 20%, y hoy en día, ¿verdad? Con inflaciones tan bajas, el monto, ¿verdad? Que va aplicándose para la deducción, pues se vuelve prácticamente mínimo o ínfimo para poder establecer eso. Ya vamos, doña Ana, ya le aclaro cómo es el tema de los vehículos eléctricos, porque sí, es un aspecto que también tiene muchísima importancia. Entonces, bueno, en términos generales, el impuesto como tal no está variando, ¿verdad? Porque son los vehículos que son inscribibles, ¿verdad? Es decir, todos aquellos a los que me dan una placa, tienen además, se mantienen en términos generales las mismas exoneraciones que contempla la ley vigente, que son dadas a embajadas, a organismos internacionales, al propio gobierno, a los bomberos, a la Cruz Roja, a los asilos de ancianos sin fines de lucro. em, Se incluyen acá, digamos, se traen algunos otros aspectos que están en otras leyes, como es los vehículos para personas con discapacidad, ¿verdad? Que están en otra norma, entonces traen para acá igual que las embarcaciones del sector pesquero, comercial y artesanal, ¿verdad? Que están en otras normas, entonces lo traen acá. Y los vehículos, eso sí es nuevo, ¿verdad? Los vehículos que son no reclamados con el fin de desinscribirlos, es decir, son todos estos carros que decomisa, no sé, ya sea la policía o la policía de tránsito, ¿verdad? Y que después no son reclamados y que después cuando los quieren poner a la venta, como deben el marchamo, sale carísimo y nadie los quiere comprar. Se ha dicho mucho, es que eliminaron las bicicletas. Bueno, en términos generales, las bicicletas como tal nunca han estado grabadas. Fue como en algún momento se puso ahí como una aclaración, pero ¿por qué no están grabadas las bicicletas? Bueno, porque el impuesto como tal recae sobre los automotores que son inscribibles, ¿verdad? Y las bicicletas como tal, pues no tienen placa, no se inscriben. Eh, de los cambios que se tienen, ¿verdad? Básicamente uno es el hecho de que se va a pagar el impuesto, como les decía ahora, sobre el valor de importación, ¿verdad? Hoy en día lo que ocurre era, como les estaba diciendo, hay una fórmula que se actualiza y que tiene que publicarse la lista de valores y que todos los años, ¿verdad? O sea, ustedes han visto eh, todo el trajín que es esto, ¿verdad? Y que nos indican que eh, No puedes el comer valor se helado, da gorda. Bueno, el valor se da por la marca, por el año, por el tipo de carrocería, por el estilo y demás. En cambio, aquí lo que nos van a decir es, bueno, olvídese de todo eso y va a ser el valor de la inscripción, ¿verdad? Es decir, cuando el vehículo se trajo al país y se inscribió, ese es el valor que vamos a tomar, ¿verdad? Como base. Y entonces la Dirección General de Tributación va a aplicar una tabla de depreciación, es decir, una tabla en la cual se va a reducir el valor todos los años, em, y ese es el que se va a tomar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso en términos generales suena muy bonito, pero sí genera, digamos, también otros cambios. ¿Cuáles cambios nos genera la norma? Bueno, por ejemplo, el hecho de que el valor mínimo por el cual hoy se cobra un vehículo, ¿verdad? Es de 26.200 colones, aquí subiría a 31.000 colones, pero que además la tasa máxima que se aplica es del 3,5% y pasaría a un 7,5% por el exceso de los 19 millones, que son aproximadamente 35.000 ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que veríamos hoy? ¿Verdad? Y estos son tramos, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo tiene, pero estos son tramos, al igual que ocurre con el impuesto a la renta, uno va pagando sobre el exceso que hay sobre el valor, ¿verdad? Y entonces, en los cálculos que nosotros hemos realizado, por ejemplo, tenemos que un vehículo que hoy vale 5 millones, con la aplicación de esta fórmula pasaría de pagar 115.000 colones a 137.000 colones, ¿verdad? Y claro, aquí podemos ir ya también viendo y determinando estos aspectos, ¿verdad? De conformidad vaya aumentando el valor del carro, pues también va a ser mayor el impuesto, y en donde, en este ejemplo, como les decíamos, un carro que hoy vale 50 millones, em, aplicaría, hoy paga un impuesto de 1.600.000 colones y pasaría a pagar 3.192.000 colones, ¿verdad? Entonces sí hay un aumento con respecto al impuesto que yo voy a pagar al inicio cuando arranque este proyecto. ¿Qué tenemos también en esto? Bueno, tenemos que el, un segundito. Tenemos también que las escalas nos cambian, ¿verdad? Como les decíamos, hasta hoy
tenemos un impuesto que llega hasta la tarifa del 3.5% y nos la van a llevar hasta el 7.5%, aumentando, digamos, estos tramos, ¿verdad? De nuevo, por el exceso, cada 2 millones. Entonces tenemos que, por ejemplo, hasta 1.155.000 colones, los 26.000 colones que hablábamos ahora, ¿verdad? Pasan a ser 31.000 colones. Y sobre eso, 31.000 colones, ¿verdad? Empezamos a decir, ok, sobre el exceso de, esos, de ese 1.155.000 y hasta 3 millones va a aplicar un 2.5. Y sobre ese exceso hasta los 3. Y ahí vamos hasta el 7.5%. Igual en el caso de las motocicletas, hoy las motocicletas pagan por el cilindraje que tienen, ¿verdad? Y entonces ahorita estarían empezando a pagar no sobre el cilindraje, sino sobre el valor registral de esos bienes. Lo que nos decían ahora, bueno, ¿qué cambios hay? Bueno, como les decíamos, se mantiene el tratamiento que existe hoy también para el transporte remunerado de personas y de camiones de carga pesada, ¿verdad? Que hoy pagan una tarifa mínima, o sea, o el único monto que pagan de marchamo es de 8.000 colones, bueno, donde el impuesto sobre la propiedad es de 8.000 colones y pasarían a pagar 31.000 colones. Eh, Se cobra, como decía en el caso de las motocicletas, ya no por el tamaño del motor, sino por el valor que tengan las motocicletas. Y de los cambios que también existen está el tema justamente de los incentivos a los vehículos eléctricos. La norma expresamente elimina, tal y como fue presentada por el gobierno, elimina la exoneración, y así expresamente lo establece, de la que hoy gozan los vehículos eléctricos. Sin embargo, en diferentes foros, tanto el ministro como la viceministra han venido indicando que a ellos se les fue incluir un transitorio, que lo que va a decir ese transitorio, lo que ellos proponen que ese transitorio diga es que el incentivo se va a mantener tal y como fue aprobado en la ley. Recordemos que la exoneración que tienen estos vehículos como tal tiene un plazo de 5 años. Entonces, es una ley que desde principio aplicaría por 5 años nada más. Y entonces, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que van a presentar eventualmente, ¿verdad? En una moción, en una modificación a esta norma para que la Asamblea Legislativa lo tome así, pero que no, su interés es que el tratamiento siga tal y como está hoy en día, em, digamos, tal y como está hoy en día, perdón, con el plazo con que fue otorgado por la ley. Em, de nuevo, habría que esperar, ¿verdad?, qué ocurre con esto, pero partiendo del hecho de que si esta ley se aprueba tal y como fue presentada, ¿verdad? O sea, lo que sí es cierto es que los vehículos eléctricos no gozarían de ninguna exoneración. Si después lo tasan el impuesto por el valor del vehículo eléctrico ya depreciado, sí, Ale, lo que hay una, digamos, se le aplicaría la tabla, ¿verdad? De hecho, hoy en día partamos de que eh, el vehículo, como les decía, lo que tiene es un proceso, es una exoneración, el vehículo eléctrico de hasta 5 años, ¿verdad? Al año quinto yo ya empiezo a pagar, digamos, bajo la fórmula que esté con el valor que se tenga, ¿verdad? Entonces, si estamos en la ley actual, ¿verdad? Se me va a aplicar la fórmula que existe, y si estuviera esta ley aprobada, pues se tomaría el precio de importación y se le restaría o se le restaría el plazo de depreciación para determinar cuál es el valor de ese vehículo en ese momento. Otros temas también que llaman la atención es el hecho que hoy en día, eh, cuando un vehículo ingresa, ¿verdad? Como nuevamente el impuesto es sobre la propiedad, se me cobra un porcentaje, digamos, porque es un impuesto que se cobra de forma anual o que tiene una anualidad en su cobro, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo el vehículo se importa en el mes de septiembre, a mí me van a cobrar una fracción, ¿verdad?, del impuesto que es de septiembre a diciembre, porque el impuesto nuevamente se cobra anualmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este proyecto? Que si sale tal y como está, ¿verdad? Cuando el vehículo se importe, a mí me van a cobrar todo el año, no me van a cobrar la fracción. Entonces también ahí existiría un incremento con respecto a el cobro que se tiene hoy en día, ¿verdad? Y un detrimento también con respecto al tratamiento que existe hoy, porque lo cierto es que nuevamente se me estaría cobrando sobre la totalidad de un supuesto en donde yo no fui propietario durante la totalidad del periodo de fiscal, ¿verdad? Que aplica para este impuesto. Ok.
Y ahora sí, ya entramos como a los temas que son más rudos, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. Este es el cambio más grande que trae la ley. A mi criterio, no el más peligroso ya lo vamos a ver, es el de, o el que más detrimento nos tendría, ¿verdad? O que más inseguridad jurídica nos podría traer, es el de los cambios en el procedimiento, o los procedimientos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y esta ley del impuesto a la renta, pues como les decía ahora, lo que hace es crear, ¿verdad? Una nueva ley que nos va a dar el tratamiento dependiendo de la condición con la cual yo estoy tributando, ¿verdad? Ya sea que yo soy una persona física, que yo sea una persona jurídica o que yo sea un no residente. Hoy en día, y eso tal vez es importante que lo tomemos en consideración, hoy en día nosotros tenemos un sistema que llamamos cedular. ¿Por qué cedular? Porque se graban, digamos, las diferentes manifestaciones de riqueza con diferentes tarifas, independientemente de si yo soy persona física o soy persona jurídica o soy un no residente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta renta cedular? Bueno, que como pasa hoy en día, digamos, si yo tengo renta del salario, si soy asalariada, ¿verdad? Tengo un impuesto que pago, pero por ejemplo también, además de ser asalariada, tengo un ingreso porque soy profesora o soy profesional liberal y entonces en otros momentos ejerzo esa actividad, entonces eso lo declaro aparte. Y si tengo inversiones, por ejemplo, también va aparte, y si tengo una sociedad, esa sociedad también declara aparte, ¿verdad? Entonces, entre esas cosas no se comunican. Eso es una renta global. Y el otro principio que también tenemos pero una renta cedular, lo contrario a la renta cedular es una renta global, que es lo que se está planteando. En donde, ¿qué es lo que hace? Básicamente, yo echo en una bolsa todos mis ingresos y con base en eso voy a tributar, ¿verdad? Y en esa bolsa, ¿qué es lo que voy a separar yo? Bueno, voy a separar la bolsita que tengo como persona física, la bolsita que tengo como persona jurídica, y en otra bolsita va los no residentes. Eh, ¿Qué pasa también con esto? Bueno, vamos a tener otro criterio, digamos, de integración o afectación. ¿Por qué? Porque entonces al final de cuentas, al yo globalizar, voy a tener que decir, ah, ok, está bien, no sé, tengo un alquiler y este alquiler como tal, entonces también lo tengo que declarar, ¿verdad? Y lo tengo que meter en esta bolsa y entonces tengo que integrarlo a mi declaración. Y ya vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo aplica todo esto. El otro tema que también ha sido muy controversial es el hecho de que nos están diciendo que las rentas pasivas que se generan en el exterior, yo voy a tener que cancelarlas o voy a tener que pagarlas con un tope del 15%, con un impuesto del 15%. ¿Qué son las rentas pasivas? Bueno, es una renta que no es activa, ¿verdad? Eso es como la forma más sencilla de explicarlo. Una renta pasiva básicamente es, y hay dos tipos, ¿verdad? Las que vienen de bienes muebles o de bienes inmuebles. Entonces, por ejemplo, de bienes inmuebles, aquellos que provienen de un alquiler, ¿verdad? ¿Por qué es pasiva? Porque básicamente yo no estoy gestionando una actividad lucrativa como tal o sea, una actividad económica como tal para generar ese ingreso, sino que partamos que como que la tenencia de ese bien mueble o inmueble per se me está generando un ingreso, ¿verdad? Sin que yo esté activamente ejerciendo algo que me lo aplique. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir básicamente esto? Que si hay una persona que tiene una inversión en el exterior, es decir, decidió adquirir un bono, adquirir un certificado de, de depósito a plazo en el exterior, hoy en día eso se considera que no está grabado porque no es de fuente costarricense. Y ya vamos a explicar esto. O si, por ejemplo, esa persona tiene una casa en el exterior y la alquila, o sea, los rendimientos que genera eso, o sea, ese alquiler como tal, aquí no los declara porque se considera que no es de fuente costarricense. ¿Por qué no es de fuente costarricense? Porque nosotros tenemos un impuesto también que es territorial, que lo que considera es que vamos a gravar todo aquello que se genera en el territorio nacional independientemente de quién lo genere, ¿verdad? Y por eso es que ese tema de los no residentes resulta tan importante. ¿Por qué? Porque entonces una persona que venga aquí a generar una actividad lucrativa y genere aquí un beneficio, ¿verdad? Debería de pagar un impuesto, aunque no sea residente. Lo contrario a una renta territorial es una renta mundial, en donde ahí ya no importa dónde se generó el ingreso, sino lo que importa es mi consideración
de si yo soy residente fiscal o no en un determinado país. Y entonces, si yo soy residente fiscal en Costa Rica, digamos, si tuviéramos un impuesto de renta mundial, independientemente de donde yo genere los ingresos, los voy a tener que declarar y pagar aquí en Costa Rica. Y eso también implica que existan normas, ¿verdad?, para evitar la doble imposición tributaria, que básicamente lo que son es que si yo pagué un impuesto allá, me lo pueda aplicar aquí, ¿verdad?, como un crédito, porque yo ya pagué un impuesto allá y si no estaría pagando dos veces, ¿verdad?, en ese tema. Esto es muy controversial, ¿verdad?, porque nuevamente rompe el hecho de que yo diga, voy a ir a grabar lo que se está generando, pasivo o activo, ¿verdad? Lo que se está generando en el exterior rompe con ese principio de territorialidad. Entonces, y es un tema, digamos, que tiene que ver además con la política y el modelo de desarrollo del país, porque países que son atractores de inversión como Costa Rica suelen tener eh, rentas de tipo territorial, ¿verdad? Porque a mí me interesa grabar lo que se me está generando acá. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país exportador de capitales. Efectivamente, digamos, los países que son exportadores de capitales, es decir, los países en donde sus empresas suelen ubicarse en otras jurisdicciones, les interesa más crear un principio de renta o trabajar bajo un principio de renta mundial, porque lo que les interesa es grabar la capacidad o la riqueza general que tienen sus contribuciones, sus nacionales, ¿verdad? Independientemente de dónde los están generando. Entonces, bueno, esto es un tema discutible, ¿verdad? Y que también pues ha generado muchísima roncha a nivel del sector privado, ¿verdad? Pero además también de la Asamblea Legislativa. Eh, También, digamos, no todo es malo. Hay que decir que la estructura que este impuesto tiene es una estructura que es mucho más sencilla con respecto a la que tenemos hoy en día, ¿verdad? O sea, el que me diga que hoy agarra esa ley del impuesto de la renta, la lee y la entiende y sabe cómo tiene que aplicar todo, ¿verdad? De primeras, de buenas a primeras, no es cierto. Incluso, digamos, a nosotros mismos que trabajamos en esto y que todos los días, ¿verdad? Estamos viendo casos, muchísimas veces también se nos complican las cosas. ¿Por qué? Porque la ley es ambigua, ha tenido muchas reformas, ¿verdad? O sea, tiene muchos vacíos, no se adapta a lo que tiene a la actualidad, ¿verdad? A la economía, tal y como está hoy estructurado el país, y entonces hace, ¿verdad?, que sea una norma mucho más compleja, ¿verdad?, de aplicación, y esta, por lo menos en cuanto a la forma, no al fondo, ¿verdad?, sí es una norma que resulta pues mucho más sencillo de entender y de aplicar y de cómo nos da las reglas, ¿verdad? Ahora, estemos de acuerdo con esas reglas, es enano de otro cuento, como dicen. Ok, entrando en esto, entonces entremos primero a analizar qué es, si yo soy persona física, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener que declarar? Y tengamos en cuenta que ese es el cambio más importante, que de aprobarse esta norma, esto sería, o sea, nosotros como personas físicas seríamos los que tendríamos un mayor impacto, ¿verdad? En la forma en la que estamos declarando hoy el impuesto o estamos pagando hoy los impuestos. Entonces, la norma me establece, y un segundito para poder aquí poner el marcador. Listo. La norma me establece hoy, digamos, dos tipos de rentas, que son estas dos que están aquí al lado. Una renta que se llama renta general y otra que se llama renta especial, que es la del centro. Entonces, en estas rentas generales, las rentas generales van a tener, digamos, como dos cajitas, que después las vamos a unir, ¿verdad? Entonces, estas dos cajitas, una es, ok, yo soy trabajador, ¿verdad? O sea, yo soy asalariado. A mí, yo trabajo para una empresa, estoy registrado como esa empresa, me pagan un salario y demás. Entonces, yo como trabajador, ¿qué tengo? O sea, ¿qué voy a considerar como grabado con este impuesto? Bueno, básicamente cualquier, cualquier sueldo, cualquier premio, cualquier bonificación, dietas, participaciones, ya sea incluso, digamos, no solo en efectivo, sino también en especie, que mi patrono me dé, ¿verdad? Entonces, teniendo de eso, yo lo que podría después decir es, ok, está bien, ya agarré aquí, ¿verdad? Y metí en esta bolsita todo lo que me dice que yo generé como persona, ¿verdad? Como trabajadora, ¿verdad? A cargo o sea, que tengo un patrono. Incluso los bonos, sí, doña Roxana, incluso los bonos. Aquí no hay, digamos, ninguna exclusión, como sí existe, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Cuando no son regulares y demás, sino que básicamente me está haciendo aquí todo el salario. ¿Por qué? Porque nuevamente, digamos, uno tiene digamos, que ponerse como en la integridad de la persona lo que se trata de grabar. Entonces, ¿qué es lo que me van a decir? Ok, entonces yo ya agarré, ¿verdad? Y como les digo, metí en toda esa bolsa lo que me gané en el año, o sea, lo que mi patrono me pagó en el año por cualquier concepto, ¿verdad? Y de nuevamente, incluso si es en especie,
¿verdad? Ahí tendría que incluir cuánto fue, digamos, es cuánto tendría ese beneficio, cuál sería ese beneficio que yo tuve que aplicar. Le voy a disminuir, ¿verdad? Las contribuciones que yo haya hecho a los regímenes voluntarios de pensiones, que tal y como ocurre hoy en día, tengo un tope hasta el 10% de mis ingresos de deducción de esos impuestos. Nos dan un beneficio adicional que es, digamos, los gastos de defensa jurídica. O sea, si es que, por ejemplo, yo tuve que ir a pelearme contra el patrono, entonces el pago que tuve que hacer al abogado, ¿verdad? Ese me lo voy a poder deducir. Y también me voy a poder deducir las cuotas de los colegios profesionales cuando es obligatorio que yo esté registrada, que yo esté registrado, ¿verdad? O sea, o esté colegiado para poder ejercer esa profesión. Eso me va a dar una renta neta, que es esta de acá, del trabajo independiente. Entonces, de nuevo, todo lo que recibí en el año lo meto en la bolsa, el resto, las contribuciones al régimen de pensiones, el resto si tuve algún gasto para el abogado y el resto lo que pagué en el colegio, digamos, en mi caso de abogados para el año. Ok, me voy al otro extremo, ¿verdad? Yo tengo además actividades como económicas, dicen ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son esas actividades económicas? Bueno, lo que hoy conocemos como profesionales liberales o rentas de personas, o las rentas, digamos, de cualquier, digamos, que yo esté generando, ¿verdad? Por el ejercicio, digamos, no bajo dependencia, es decir, no bajo un patrono, sino no de forma individual. Entonces, ¿qué me incluyen ahí? Bueno, cualquier cosa, básicamente, ¿verdad? Que yo fabrique bienes, que yo esté en el sector comercial, que preste servicios, que arriende bienes, ¿verdad? Eso es un tema importante. Si yo, por ejemplo, tengo inmuebles que alquilo y al menos tengo una persona contratada que sí me ayuda a gestionar esos alquileres, en ese caso también sí lo incluyo allá, si no ya vamos a verlo, me lo voy a llevar a la renta especial, ¿verdad? Y tal o como ocurre hoy en día, ¿verdad? Con las empresas, lo que voy a tener que decir es, me voy a aplicar todos los gastos que son útiles, necesarios y pertinentes, ¿verdad? Para producir esos ingresos. También le voy a quitar si tuve contribuciones, eso sí, yo en esos casos no me lo puedo aplicar dos veces, ¿verdad? O sea, o me lo aplico en rentas de personas, digamos, en rentas del trabajo, me lo aplico en rentas económicas, ¿verdad? Pero la contribución que haya hecho a los regímenes de pensiones complementarias, las cuotas de los colegios profesionales también, nuevamente, esto me lo aplico en uno o en otro, y eso me va a dar una renta neta de las actividades económicas, ¿verdad? Y esa suma, entonces, de esas dos cajitas, ahora sí agarro esas dos cajitas, las meto en una sola caja, y eso me va a dar una base general, ¿verdad? Esa base general, entonces ya ahí la tengo, digamos, pongámosla ahí y entonces nos vamos a ver cuál es la base especial. Esa base especial es un poco, que es esta que estamos aquí viendo, es esta que decíamos de las rentas pasivas, ¿verdad? Entonces yo tengo arrendamientos o tengo inversiones, ¿verdad? Eh, entonces todo eso, ahora sí, yo tengo dividendos, por ejemplo, soy socia en una sociedad, para la redundancia, y recibo dividendos eh, de esa actividad que estoy teniendo, ¿verdad? De esa empresa, ¿verdad? En la cual tengo acciones. O igual, aquí también se incluyen, por ejemplo, si las personas están en una cooperativa y reciben los excedentes, o también una asociación solidarista, todo eso va ahí, ¿verdad? Y lo voy a sumar. Le puedo deducir, por ejemplo, si gastos de administración o depósitos o intereses que haya pagado, por ejemplo, digamos, cuando digamos, todas las gestiones que se tienen que ver, sobre todo esto tiene mucho que ver cuando tengo inversiones financieras, y eso me va a dar una renta especial, ¿verdad? Teniendo, digamos, establecidos esos ingresos, nuevamente los meto en la cajita, les saco de esos gastos que me son posibles quitarlos, ¿verdad? Y eso me va a dar una base imponible especial. Entonces voy a tener dos bases, ¿verdad? La base general y la base especial. Teniendo esa base especial, ¿qué hago? Bueno, cuando tengo la base imponible general, yo lo que voy a hacer es restarle lo que se llama el mínimo vital, ¿verdad? Ese mínimo vital, de nuevo, tal y como fue presentado el proyecto de renta, es de 10.104.000 colones anuales. Entonces, no sé, yo obtuve ingresos totales, ¿verdad? Reduciéndoles estos en mi base imponible general por 14 millones, le resto esos 10 millones y me quedan bueno, voy a poner un poquito más arriba, pongamos que tuve 20 millones, ¿verdad? Entonces, le resto esos 10 millones, me van a quedar 9 millones, a los cuales también le voy a restar
las deducciones anuales que me permiten, que son las de cónyuge y las de los hijos, ¿verdad? Y teniendo ese monto, entonces me voy a ir a aplicar esta tabla, ¿verdad? Esta tabla que lo que me dice es, ok, digamos, de cero, ahora sí, desde los 0 colones, ¿verdad? O sea, es decir, ahora sí, desde esos 9.896.000 colones, no sé, 96.000 colones, ¿verdad? Le voy a ir a los primeros 4.700.000, voy a aplicarles una tarifa del 10%. Sobre de esos 4 millones y hasta 11 millones, ¿verdad? Les voy a aplicar un 15%, ¿verdad? Y aquí vamos viendo más o menos cuánto me da, ¿verdad? Entonces son 472.000 colones, después sobre esto y esto son 1.105.000, ¿verdad? Sobre el exceso de los 11 millones hasta los 19 millones, le aplico un 20%, que son, y aquí, digamos, aquí ya estaría pagando 1.680.000 colones. Y si tengo todavía exceso entre los 19 millones y los 37 millones, partiendo de un supuesto igual de 18 millones, pues pagaría un impuesto a una tarifa del 25% de 4.500.000. ¿Qué ocurre hoy en día? Que hoy en día sobre el exceso, ¿verdad? Yo me quedo en la tarifa del 25. Nos están incluyendo una tarifa adicional del 30% que aplicaría sobre los 37 millones de colones de ingreso, digamos, anual, o sea, o de base imponible anual que aplica hoy en día. Eso aplica, nos dice doña Ana que si eso eliminaría el impuesto de salario mensual que se aplica en este momento. Sí, y ya vamos a ver cuál es el tratamiento que va a tener que darle el empleado, que también es un tema bastante complejo, que hay que ponerle muchísimo cuidado, porque yo sí creo que hay un error de redacción del proyecto, pero bueno, no lo han aclarado. Entonces, esto, ¿verdad? Como nuevamente, entonces tengo la base imponible general, que le voy a dar eso, le voy a aplicar la escala, y entonces ahí me va a dar un monto, pongamos que me voy a tener que tener ese monto de los 4.500.000 colones. A la base imponible especial le aplico de una tarifa única del 15%. ¿Qué implica con esto? Recordemos que, por ejemplo, si ustedes tienen inversiones en cooperativas o en asociaciones solidaristas o en el Banco Popular, hoy ustedes aplican tarifas reducidas, que son del 7,5 u 8%. Ya todas las tarifas pasarían al 15%, ¿verdad? Entonces ya no hay una tarifa ahí de que uno dice, si está bien, voy a invierto aquí en esta cooperativa porque me voy a ahorrar este porcentaje del impuesto, ¿verdad? O sea, voy a tener un rendimiento mayor. Ya eso no estaría aplicándose porque todos estarían, digamos, de forma generalizada grabados al 15%. Ok, entonces, esas dos cosas, ¿verdad? Me van a dar lo que se llama la cuota íntegra. ¿Qué es la cuota íntegra? Bueno, la base imponible general, ¿verdad? Menos el mínimo vital por la tarifa, que eran los 4,5 millones que vimos ahora, más la base imponible especial por la tarifa, que es el 15%. Entonces, ahí sí, ahora otra vez, entonces tenía las dos bolsitas, ¿verdad? Las meto en una sola y digo, ok, ¿cuánto es lo que tengo que pagar entonces? Ok, yo ya hice pagos parciales, se mantiene la obligación de hacer pagos parciales, entonces le resto los pagos parciales. Hay retenciones en la fuente, como retenciones en la fuente, ¿como cuáles? Bueno, el 3%, digamos, yo le vendí al Estado, eso es otro tema importante, quienes le venden al Estado hoy en día tienen una retención, el Estado le retiene un 2%, que es digamos, un pago en adelantado también del impuesto de la renta, ese pasaría del 2 al 3%. El 15% sobre la retribución mensual a los asalariados, y eso ya vamos a explicarlo porque es justamente lo que me decía doña Ana. El 15% sobre las rentas y ganancias de capital, ¿verdad? Porque ya eso en principio lo pagué porque eso me lo retiene el banco. Y si, por ejemplo, yo tenía inversiones, en el caso que les decía, en el extranjero, y me retuvieron el impuesto allá, entonces también el impuesto que pagué, ya eso me lo voy a poder aplicar. Eh, y la diferencia es lo que me va a dar esa deuda líquida. Esa deuda líquida es lo que yo voy a poder, o sea, lo que voy a tener que pagarle anualmente al Ministerio de Hacienda. Ok, ¿qué implica esto? Primero, toda persona que gane por encima del mínimo vital, ¿verdad? De esos 10 millones, que básicamente son 892.000 colones en este momento, ¿verdad? Toda persona que gane por encima de ese mínimo vital, va a tener que presentar declaración del impuesto de la renta. Si yo, por ejemplo, gano 500.000 colones de salario, pero tengo un CDP, o sea, un certificado de depósito a plazo, aunque no llegue al mínimo vital, tengo que presentar declaración. ¿Verdad? O sea, si yo, por ejemplo, digamos, no sé, pasa mucho, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi esposo que con esto está jodido, ¿verdad?
porque por ejemplo, él da normalmente un curso al año, que lo da como servicios profesionales. Entonces, aunque estuviéramos en el supuesto de que él ganara menos del mínimo vital, ¿verdad? Solo por ese curso que da, aunque no llegue, digamos, a pagar el impuesto, va a tener que presentar declaración, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hay una gran cantidad de personas que hoy en día no están presentando declaraciones sobre el impuesto sobre la renta que van a empezar a declarar. ¿Bajo qué reglas? Bueno, sobre estas que les estoy diciendo. Y el tema de los asalariados, como me decía doña Ana, ahora es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque doña Ana, sí, la empresa deja de ser recaudador y la persona responsable de la declaración, correcto, parcialmente correcto. Y es por esto que les voy a decir. Entonces, hoy en día, la empresa, ¿verdad? Aplica o sea, aplica el impuesto, ¿verdad? Lo retiene y lo traslada a la administración tributaria, ¿verdad? ¿Con base en qué? Con base en la escala de tarifas que vimos, ¿verdad? Que llega hasta el 25% que está hoy vigente, porque bueno, ahí también vimos que se modifican un poco los tramos. Entonces, hoy en día efectivamente la empresa recauda eso hasta el 25%, ¿verdad? Por el exceso y demás, y se lo traslada al ministerio y uno como trabajador dice, chao, yo me olvido, yo no tengo nada que ver con el Ministerio de Hacienda. Ok, únicamente las personas, nuevamente, que ganan más del mínimo vital, es decir, que anualmente ganan más de esos 10 millones, 102.000, por ahí que puse, ¿verdad? Que son los 942.000 colones que están hoy vigentes. Que de nuevo, esto hay una confusión porque el ministerio me dijo que había un error, que no eran los 9 millones, digo que no eran los 8 millones, sino que eran los 9 millones, pero bueno, ahí estamos todavía en ese tema. Nuevamente, si la reforma se aprobara tal y como está, estaríamos en el supuesto, lo que pusimos en el ejemplo. Eh, yo, digamos, no tengo que hacer, digamos, no tengo que hacer mayor tema, yo como empleador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La norma dice que cuando yo supero el mínimo vital, ¿verdad? Es decir, entonces yo gano más de los 842.000 colones mensuales, pongamos que gano 1 millón de colones. Hoy en día, mi trabajo, o sea, mi patrono, digamos, sobre la diferencia de esos 842.000 y hasta el millón, me retiene un 5%, ¿verdad? O sea, eso es así. ¿Qué es lo que dice la norma? Y es donde ahí les digo nuevamente, yo creo que existe un error, porque lo que dice es que sobre la totalidad de lo pagado, el patrono va a retener un 15%, ¿verdad? Y si yo no, digamos, y si yo no estoy entendiendo mal la norma, la totalidad de lo pagado es el 15, es el millón de colores en el ejemplo que les estoy dando. Entonces yo voy a tener que retenerles el 15%, ¿verdad? Total, sin aplicar ninguna escala ni nada, yo le retengo el 15%. Y en ese supuesto, entonces, ¿qué pasa? Que la persona, en lugar de terminar pagando, como hoy en día ocurre, como 80.000 pesos al año, va a pasar para pagar casi como 1.500.000 colones, ¿verdad? De más. Y viceversa. Si yo hoy estoy, por ejemplo, en la escala del 25% y solo me van a tener el 15%, que también habría que ver, porque nuevamente, como es el 15% sobre la totalidad de lo pagado, podría ser que sea mayor a lo que me tenga que pagar, ¿verdad? Aplicando las escalas, voy a tener también, pero partamos de un supuesto en el que ese 15% aún así es menor, pero yo voy a tener que pagar de más, o sea, voy a tener que hacer un pago en marzo, tal y como ocurre como lo hace cualquier empresa hoy en día. Para mí eso es muy complejo, ¿verdad? Porque si ni bien las empresas, muchísimas empresas, tienen la capacidad económica de gestionar, ¿verdad? Ese ahorro para pagar el impuesto en marzo, menos una persona física, ¿verdad? Que no tiene una cultura tributaria establecida, ¿verdad? O fuerte. Entonces, es un tema que para mí resulta muchísimo más complejo, ¿verdad? Y que sí es, digamos, sí, doña Ana, digamos, de nuevo, a cómo está la norma, ¿verdad? En este caso, cuando uno supera, casi que efectivamente se elimina la exenta, digamos, la base exenta, porque me dice que es sobre la totalidad de lo pagado, no me dice sobre la totalidad de lo pagado por encima de, ¿verdad? Sino que me dice sobre la totalidad de lo pagado se aplica ese 15%. Entonces, de nuevo, tenemos el escenario en donde la persona va a pagar de más o va a pagar menos y va a tener que, o a los dos en marzo, ¿qué va a pasar en esos supuestos? Bueno, lo que dice la norma es que yo le tengo que, o sea, cuando yo pagué de más, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir a la administración tributaria, usted me cobró de más, ¿verdad? O sea, le tenía yo tenía que pagar 80.000 colones, usted me retuvo 1,500,000. Entonces el gobierno me va a decir, aunque okay, yo tengo 3 meses para devolverle a usted esa plata. Si no se la devuelvo en esos 3 meses, le voy a pagar intereses.
Pero ¿qué es lo que está, digamos, qué es lo que está detrás de esto? Y a mí me preocupa, ¿verdad? Que básicamente esos 3 meses van a ser a partir de que yo declaré. ¿Cuándo es el plazo máximo para declarar? El 15 de marzo. Entonces, a mí ya me retuvieron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, hasta diciembre, ¿verdad? Tuve enero, febrero y marzo otra vez para presentar mi declaración y hasta después de que la presento, ahora van a ocurrir otros 3 meses para que el Ministerio de Hacienda me devuelva. Es decir, en junio, julio me van a ir devolviendo, si es que me van a devolver, ¿verdad? O sea, si un dinero que me retuvieron durante todo el periodo anterior. Yo creo que son las cosas que hay que afinar, ¿verdad? Que yo creo que lo pusieron ahí sin medir efectivamente el efecto que eso tenía, pero nuevamente, o sea, digamos, no deja de ser un tema que si esto llegara a aprobarse, ¿verdad? Debe ser corregido de previo. Bueno, antes de pasar a las personas físicas, perdón, jurídicas, nada más lo que les recordaba ahora, o sea, entonces toda persona va a tener que presentar la declaración al igual que lo hacen las empresas, el 15 de marzo de cada año. ¿Ok? Con las personas jurídicas, bueno, al igual que como decíamos ahora sí se terminan de globalizar de forma completa las rentas, ¿verdad? Vamos a tener renta mundial para rentas de capital, ¿verdad? Todas las rentas pasivas que les decíamos ahora, y me voy a poder aplicar también los impuestos que paguen en el exterior si es que así ocurre. Tema muy importante, ya vamos a ver el efecto, ¿verdad? Hay un único tramo del 30%, se elimina el tratamiento que tienen hoy escalonado, que tienen las pymes. Sí se mantiene la exoneración para los primeros 3 años de operación, ¿verdad? En donde el primer año de operación yo bajo pyme, no pago, el siguiente año pago un 75% y el otro un 50%, y el cuarto año empiezo a pagar el impuesto en su totalidad. Se modifica la norma de subcapitalización, ya les voy a aplicar eso, además son como los principales cambios que trae esta norma. Este, Se modifica el tratamiento del diferencial cambiario y además se elimina el 2,5% en ganancias de capital. Que si ustedes recordarán, lo que se dice hoy en día es que si yo adquirí un bien de previo a la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento, ¿verdad? Y lo voy a vender, yo tengo la posibilidad de no aplicar, digamos, la fórmula para establecer cuál es la ganancia, y si no más bien aplicarme un 2,5 sobre el valor de la venta. Esto se mantiene, pero solo para personas físicas, es decir, para las empresas, entonces, para las personas jurídicas, cuando vendan o adquieran un bien, independientemente de si fue adquirido o no antes del 2019, van a tener siempre que establecer su ganancia con respecto a la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta y un 15% ahí. ¿Cómo se establece entonces? Bueno, nuevamente lo que llamamos renta íntegra, ¿verdad? Que es lo que llamamos hoy renta bruta. Bueno, todas las rentas de fuente costarricense, todas las rentas que provienen de operaciones de exportación, todas las rentas y ganancias de capital, territoriales, extraterritoriales y el diferencial cambiario, ¿verdad? Todo eso, entonces yo lo meto nuevamente en la bolsita. ¿Qué me implica esto? Bueno, yo sí voy a tener algunas ganancias de capital, ¿verdad? Que me las voy a seguir llevando al 15%, siempre y cuando, digamos, para llevar un análisis de lo que establecemos hoy o de la nomenclatura que utilizamos hoy, no estén afectas, ¿verdad? O sea, entonces, si no están afectas, es decir, si son como individuales, si no, no sé, este, es que cuesta mucho, digamos, en una empresa ahorita no pensar que vayan a integrarse, pero digamos que tiene una actividad que no está relacionada con su actividad habitual y entonces ese ingreso, digamos, lo mantiene como una ganancia de capital, ¿verdad? Que no estén afectados no los van a llevar. Entonces, bueno, esa renta íntegra, que era lo que veíamos ahora, le voy a aplicar los gastos deducibles, que básicamente son los mismos gastos deducibles que tenemos hoy en día. Le voy a aplicar las deducciones autorizadas, que son las mismas que vimos ahora para persona jurídica, y le voy a sumar la compensación de bases imponibles. ¿Qué es la compensación de bases imponibles? Igual, yo agarré todas mis rentas de lo que hoy llamamos hoy el capítulo 11, ¿verdad? Rentas y ganancias de capital. Si me generó una ganancia, ¿verdad? La sumo. Si no me generó ninguna ganancia, o sea, más bien generó una pérdida, la pérdida yo me la dejo en el propio, digamos, en la propia ganancia de capital y me la aplico 4 años. Entonces, básicamente solo voy a sumar, no voy a restar, ¿verdad? Ese resultado me va a dar la base imponible. Esa base imponible, ¿verdad? Yo le voy a aplicar el 30% y me va a dar una cuota íntegra. Es igual, ya aquí ya no tenemos escalas ni nada, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esa cuota íntegra, ¿qué voy a hacer? Aplicarle los pagos parciales, las retenciones en la fuente, la deducción por doble imposición internacional si es que ocurre, y punto, ¿verdad? Y eso me va a dar, entonces, nuevamente, el impuesto a pagar.
como les decía ahora, si del resultado que me daba a mí de las ganancias de capital me dio un resultado negativo, es decir, una pérdida, yo la pérdida no me la puedo llevar a esta fórmula, sino que la tengo que aplicar en la propia ganancia de capital. Y en términos generales, ahora si en utilidades generé una pérdida, me la puedo aplicar a 4 años de forma generalizada. ¿Cómo aplica hoy en día? Como les decíamos ahora, ¿verdad? Bueno, las personas jurídicas cuya renta bruta, es decir, cuya renta sin generar ninguna deducción no supera hoy los 122.000 millones de colones anuales, ¿verdad? Van a aplicarme un 5% del impuesto, ¿verdad? Sobre la renta neta, ahora sí, aplicándole los gastos deducibles, ¿verdad? Por los primeros 5 millones. Después de esos 5 millones, ¿verdad? Le voy a aplicar un 10%, después le voy a aplicar un 15% sobre el exceso de los 8 millones y por el exceso, digamos, de la diferencia entre los 8 millones y los 11 millones, por el exceso de los 11 millones 524.000 colones, yo le voy a cobrar un 20%, toda esta forma escalonada, ¿verdad? ¿Qué pasa si se aprueba la reforma? Esto no existe, ¿verdad? O sea, yo sobre la totalidad de mis ingresos, ¿verdad? Le aplico la fórmula anterior y voy a pagar el 30. Eso es un tema, digamos, nuevamente que también ha sido muy controversial y que pues yo veo difícil que vaya a aprobarse una norma que no mantenga, digamos, un tratamiento diferenciado hoy para las pequeñas empresas. La norma subcapitalización, ese es otro tema sumamente importante, ¿verdad? Porque la norma subcapitalización es una norma, digamos, que viene de principios internacionales, que es lo que, como está vigente hoy en día, lo que me dice es que si yo tengo gastos que están, digamos, y los gastos financieros, ¿verdad? Este, que están por encima después del EBITDA, ¿verdad? Es decir, de una fórmula, ¿verdad? Contable que se aplica ahí, pero que básicamente lo que me dice es que si después de impuestos, utilidades y demás, yo generé un gasto financiero que es mayor al 20%, ¿verdad? Yo tengo que aplicarme un tope de deducción de esos intereses que le estoy pagando digamos, por esos préstamos, básicamente son préstamos, del 20%. Y la diferencia, ¿verdad? Digamos, no es que no me la pueda deducir tal y como está hoy en día la norma, ¿verdad? No es que no me la puedo deducir, sino que me la voy a poder ir aplicando, ¿verdad? En el tiempo, cuando pueda, ¿verdad? O sea, porque si yo sigo generando, digamos, una diferencia, ¿verdad? Todos los años, pues casi que la voy sumando y en el momento en el que ya pueda aplicármela, me la voy a aplicar, o sea, y eso puede ser que ocurra en 20 años, ¿verdad? ¿Qué pasa también con esta norma? Bueno, que esos préstamos, ese endeudamiento, yo no voy a incluir en esa fórmula para determinar ese 20% todos los préstamos que yo tengo con entidades financieras reguladas. Entonces, qué me deja eso ahí? Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, préstamos que es el propio socio el que los pone, o una entidad, digamos, que tiene una casa matriz, es la propia casa matriz la que lo está poniendo, o se fueron, digamos, a una entidad que no está regulada por las superintendencias. Entonces, eso es lo que yo hoy, ¿verdad? Voy a meter en esa fórmula. ¿Qué es lo que me dice hoy? Bueno, básicamente lo que me dice hoy es que prácticamente todo endeudamiento yo lo voy a tener que considerar con ese el tope del 20%. Y ese 20% ya no lo voy a establecer con base en el EBITDA, ¿verdad? Sino que lo voy a establecer con base en mi ingreso financiero. Entonces, básicamente, si ustedes me dicen quiénes tienen ingresos financieros, o sea, casi que son los bancos, ¿verdad? Entonces, casi que me están estableciendo un 20% de límite a la deducibilidad de intereses, o es decir, de los intereses que pago por los créditos que tengo. Y el otro tema grave es que además me dice que solo me lo voy a poder aplicar por 4 años. Entonces, es decir, si yo no me puedo deducir eso en los próximos 4 años, a partir de que genere la diferencia, voy a perder ese gasto, ¿verdad? Entonces, es un tema que es muy complejo, digamos, ¿verdad? O sea, es muy técnico, pero que sí tiene una afectación muy importante porque implica nuevamente, o sea, que la posibilidad de que yo tenga de deducirme los préstamos, ¿verdad? O sea, los pagos que estoy haciendo por préstamos va a ser prácticamente muy limitado. Hay una serie de, digamos, también de disposiciones para la actividad agrícola, ¿verdad? Que es lo que está hoy en el reglamento del impuesto a la renta, que hoy lo traen a la ley, que básicamente lo que me dice es que toda actividad agrícola, los costos y gastos de producción, ¿verdad? Que son ocasionados en preparación del terreno, en la compra de semillas, en la compra de agroquímicos, en la siembra, en las labores de cultivo y recolección y todo, ¿verdad? Todo lo que es así similar, ¿verdad? Que no son capitalizables, ¿verdad?
me los voy a poder aplicar, ¿verdad? Todos esos gastos que genere en ese momento, me los voy a aplicar cuando, en el momento en que yo tenga básicamente la cosecha, ¿verdad? Eso es. Entonces, lo que sí me dicen es que yo voy a tener que llevar ese control, ¿verdad? Para determinar justamente cuándo generé este gasto y cuándo coseché para poder aplicarme el gasto correspondiente. Como les digo, eso está bien en el reglamento, pero bueno, se lo están llevando a nivel de ley. El otro tema también es que, bueno, se mantiene la posibilidad de crear regímenes de tributación simplificada y esa es la excusa que han establecido para decir que se está eliminando el tratamiento para las pymes, ¿verdad? Porque lo que dicen es, no, todo lo que es pyme, entonces yo le voy a dar tratamiento del régimen simplificado. Lo que pasa es que si no se modifica, digamos, el, el concepto o la conceptualización que tiene la propia administración hoy del régimen simplificado, de tampoco va a ser ningún beneficio porque ustedes saben que el régimen simplificado hoy aplica para un listado, ¿verdad? Muy reducido de actividades, y que no es para la totalidad, entonces no es la totalidad de las pymes las que puedan ingresar ahí. Entonces es complejo, ¿verdad? Y el otro tema también es que hoy pyme, ¿verdad? Ustedes también lo saben, puede ser una empresa, ¿verdad? Puede ser una sociedad o puede ser una persona física. Prácticamente estos beneficios, ¿verdad? O sea, no me los van a aplicar, o sea, yo ya tendría esa posibilidad, ¿verdad? De aplicarme los beneficios que existen hoy siendo persona física, sino que básicamente, de ahí lo mantienen, ¿verdad? De mantenerse lo tendrían así solo para las personas jurídicas. ¿Ok? La renta sobre los no domiciliados. ¿Quiénes son los no domiciliados? Bueno, es toda persona, ¿verdad? O empresa, persona física o jurídica, que viene al país o que presta un servicio, aunque esté en su país, pero que obtiene un beneficio de fuente costarricense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa lo utilizó, porque yo o sea, el típico caso, ¿verdad? Que siempre se dice, o sea, de ejemplo es, yo llegué y adquirí los servicios de un publicista en línea en Estados Unidos, ¿verdad? Yo debería hacerle una retención a esa persona porque aunque esa persona no vino al país ni se trasladó, como yo voy a utilizar esa publicidad en el país, ¿verdad? Voy a considerar que eso es de fuente costarricense o el Estado considera que eso es de fuente costarricense porque es un beneficio que se está generando o ese ingreso lo está generando, ¿verdad? Por un beneficio que se generó en el país. Entonces, en eso tenemos, digamos, dos tratamientos. El primero es cuando se obtienen rentas que son obtenidas a través de un establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Bueno, en términos de personas físicas, es cuando una persona realiza actividades económicas en el país por más de 183 días, es decir, por más de 6 meses y un día, o para ejemplos de las empresas cuando tienen alguna sucursal o están actuando con nombre, a nombre de alguien con un poder o demás, ¿verdad? Entonces ahí se pueden considerar que constituyeron un establecimiento permanente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, al considerarse que existe un establecimiento permanente, van a ir a tributar como persona física, como persona jurídica, según ya lo vimos. ¿Cuál es el tema que hay acá? Bueno, el tema de lo que llamamos las famosas remesas, ¿verdad? Si bien hay un beneficio, porque hoy tenemos tarifas que van desde el 5.5, 8.5, 25, 30 y llegan hasta el 50% de retención de remesas, ¿verdad? Este, Y esto lo que dice es, solo voy a poner una única tarifa, que es la del 15%, ¿verdad? Eso es una buena noticia, ¿verdad? Para la gran mayoría de los sectores. Sin embargo, para el sector comercial, en general, sí hay una afectación. ¿Por qué? Porque hoy los reaseguros de las primas, de las primas cedidas por las entidades aseguradoras, hoy están con una retención del 5.5% y sí pasarían a un 15%. Y también todas las remesas o todas las retenciones que se hacen sobre el tema de transporte internacional, ¿verdad? O sea, pensemos en navieras, y demás, ¿verdad? Y todo lo que estamos importando, hoy hay una aplicación de una tarifa del 8.5, pasaría también al 15%. Entonces, ahí sí hay un incremento, ¿verdad? Importante que indudablemente el sector comercial nos va a afectar porque haría primero que sean mucho más caros, y más oneroso la adquisición de seguros, ¿verdad? Que ya sabemos que además hoy es complejo, pero también en el tema del transporte, ¿verdad? En temas de importación y demás, también haría que sea muchísimo más caro, ¿verdad? Al pasar una tarifa del 8.5 al 5, perdón, del 8.5, perdón, al 15%. Y se mantiene también el hecho de que hoy en tal y como está hoy en día, ¿verdad? Si yo soy la que estoy adquiriendo el servicio, o sea, yo soy la que voy a tener que hacer esa retención para poder generarme la deducibilidad del gasto. ¿Cuál es la crítica que hay acá? Bueno, que todos sabemos que por todas las situaciones que ocurren con la economía, ¿verdad? Digital y demás,
muchísimas veces los flujos de capital o de dinero ya no son, ¿verdad? A través de, o sea, ya no soy yo la que puedo ir, ¿verdad? Y depositar o hacerle la transferencia, sino que también muchísimas veces, primero, o sea, o me hacen la retención de una vez, ¿verdad? O sea, me lo retienen a la tarjeta o al medio de pago que yo he establecido, ¿verdad? Sin que yo tenga ninguna posibilidad de retener ese impuesto. O incluso, ¿verdad? Dependiendo de la plataforma en la que yo utilice, ¿verdad? O sea, más bien la plataforma hace el cobro al tercero y a mí me devuelve menos su comisión, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? No se están, digamos, ajustando a la realidad y básicamente también mantienen la situación que es compleja, que se tiene hoy en día, en donde yo, cuando estoy haciendo uso de estos servicios, tengo prácticamente que asumir yo el impuesto, ¿verdad? Como nacional, para poder deducirme el gasto. Y me genera, digamos, una distorsión porque se supone que es un impuesto que tiene que pagar el no domiciliado, o sea, el tercero que no vive en el país. Entonces, digamos, esos son puntos de mejora que podrían darse, digamos, esos dos, ¿verdad? En la redacción de este título. Ahora, y ya para concluir, porque yo creo que ya me tomé más del tiempo que teníamos establecido para hoy en la noche, eh, se va a levantar la privacidad de los datos bancarios. Ya lo vamos a ver, doña Ana, ya estoy bien en esta parte de justamente el proyecto de la ley de fortalecimiento del control tributario. Ese es el proyecto, como les digo, que para mí es más técnico y por eso es más complejo, porque al ser más técnico, ¿verdad? Es más difícil, por ejemplo, que los diputados puedan entender las implicaciones reales que está teniendo, que podría tener este proyecto, ¿verdad? Con respecto a los derechos y garantías que tenemos todos los contribuyentes. ¿Qué dice el proyecto ahora? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo que busca es incorporar mayores aspectos de responsabilidad solidaria. ¿Qué es responsabilidad solidaria? Cuando la administración tributaria puede irse no solo contra el deudor, sino contra otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me viene a decir ahora? Bueno, si usted tiene una empresa y usted es la socia, ¿verdad? Si usted es el accionista de esa empresa, también van a poder irse contra, digamos, y esa empresa tiene una deuda, también van a poder irse contra usted. Es decir, pueden irse contra a pedirle la, digamos, le podrían pedir, en este caso, a la empresa, ¿verdad? O sea, vamos, al accionista, que pague en nombre de la empresa. Doña Roxana dice, mi esposo me deposita desde el exterior, pagaría impuestos, dependiendo, vamos, ahí tendría que entender, doña Roxana, qué tipo de pago le realiza para poder aclarar esa pregunta. No sé si, digamos, por ejemplo, cuál es el concepto de ese pago que le está haciendo su esposo para poder entender si estaría o no estaría grabado. Em, el conjunto económico, ¿verdad? Ahora se inventaron ese término, el conjunto económico, que ya no es grupo económico, sino es conjunto económico. Y entonces dicen, ok, hay un grupo de diferentes, hay una empresa, hay empresas que son del mismo grupo, ¿verdad? Entonces podrían ir también a cobrarle a las demás empresas del grupo y no solo a la deudora. A las personas que impidan embargos o no los apliquen, también les van a poder aplicar responsabilidad solidaria. Y en los socios, ante supuestos de fraude, ahí es donde se levanta el velo societario, es decir, ahí se va a decir también, ustedes son responsables incluso a manera penal. Gastos de casa, no, en principio eso no debería porque no es un ingreso que venga de una actividad lucrativa, doña Rosana. Entonces, en principio, recordemos que esto lo que graba es la actividad lucrativa como tal, ¿verdad? Entonces, en principio eso no debería de estar grabado. Em, Hay también, o también va a existir responsabilidad subsidiaria, ¿verdad? Por las personas jurídicas que cometan infracciones cuando no hayan hecho sus deberes para evitar la infracción, ¿verdad? También incluye sanciones, es decir, si usted es el administrador, usted es el gerente de la empresa, también van a poder decirle, vea, es que esta infracción se cometió y usted, ¿verdad? Infringió sus deberes y entonces como tal, usted tiene también responsabilidad subsidiaria contra lo que está ocurriendo acá. Los administradores por infracciones a deudos pendientes al momento en que salen la administración de la empresa. En estos casos, ahí el tema es que dice de que sí se requeriría, ¿verdad? Para no poder aplicar esto, la declaratoria de insolvencia. Em, la carga de la prueba, ¿verdad? También hay cambios ahí, ¿verdad? Porque básicamente lo que dice es que hoy en día cuando me fiscalizan, ¿verdad? Me dan un acta. Y si yo en esa acta digo, vea, ahí mismo, no, vea, es que usted me está poniendo esto aquí y no es tal, ¿verdad? Y la firmo, casi que lo que dice, lo que quedó en el acta es santa palabra, ¿verdad? Entonces sí es mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado si a uno lo sabemos, si esto pasara con las fiscalizaciones, porque prácticamente yo lo que diría es como nadie firme nada hasta que si no se lo revisó el abogado o el contador, ¿verdad? Este,
en esos temas, además, y es uno de los aspectos que llaman muchísimo la atención y que, digamos, para mí resultan peligrosos, es el hecho de que el fiscalizador, ¿verdad? O sea, es decir, la administración tributaria va a poder no solo allanar, sino también, perdón un segundo, es que me entró, disculpen qué pena, es que me entró una llamada y me sacó de la presentación. Em, Van a poder no solo allanar, sino también decomisar bienes, ¿verdad? Sin intervención judicial. Entonces, esos son temas también muy complejos, también se modifica, bueno, hay aspectos positivos, por ejemplo, el hecho de que un proceso de fiscalización hoy en día no tiene plazo, se dice que deberá de finalizar en 6 meses, prorrogable a otros 6 meses, es decir, un proceso de fiscalización no debería tardar más de un año para ser resuelto, pero para eso, ¿verdad? También se acortan procesos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, eh, ese es el esquema del proceso que está vigente, tal y como está, ¿verdad? Hoy, y se están eliminando esos pasos que están hoy marcados. Entonces, ¿qué se elimina? Por ejemplo, el hecho del traslado de cargos. Hoy se inicia un proceso de fiscalización, ¿verdad? Ya todo lo que llamamos la fiscalización, se da una audiencia final en donde a mí me dicen, vea, estos son los hallazgos, le damos un plazo para que usted lo determine, ¿verdad? O sea, ahí mismo normalmente hace la propuesta de regularización que es, y ahí me van a dar 10 días para que yo determine si estoy de acuerdo o no, ese plazo se reduce a 5 días. Y después de eso yo voy a tener la posibilidad de establecer si tengo o no, ¿verdad? Disconformidad con lo que se establece por parte de la administración. Si yo estoy disconforme, me meten un traslado de cargos, ese traslado de cargos tiene impugnación. Después de eso me emiten una resolución determinativa que también tiene un recurso, ese recurso tiene revocatoria y puedo llevar hasta apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. ¿Qué me están eliminando? Esta parte del traslado de cargos y de la impugnación. Entonces, básicamente, a mí me hacen la propuesta de regularización que hoy en día, yo voy a la audiencia final, me hacen la propuesta de regularización, me dan los 10 días, ¿verdad? Y yo en esos 10 días, además, digamos, después se siguen estos procesos, pero entonces yo tendría en esos 10 días que decir si estoy de acuerdo o no para que emitan la determinativa, ¿verdad? Y ahí seguir con esos plazos que están estableciéndose y lo que ocurriría es que el proceso ante em, esa doña Lía nos dice que cómo se van a hacer para capacitar a los empleados de Hacienda y a los contadores para que apliquen estos nuevos reglamentos a nivel del país. Bueno, eso es un tema, digamos, importante porque yo sí considero que este es un cambio muy importante, digamos, a nivel de cultura tributaria y que muchísimas veces ni siquiera la propia administración. Es más, en una sesión que se tuvo hace poco, se le preguntó a un funcionario que mandaron, ¿verdad? De Hacienda, sobre estos proyectos y básicamente lo que dijo es que no, esto se ha construido y que ellos no les habían consultado. ¿Verdad? Entonces es complejo porque uno dice, bueno, se están presentando proyectos y demás que ni la propia administración a lo interno conoce y que entonces pues va a ser difícil también que ellos lo vayan a aplicar. Hay temas de fraccionamiento de pagos, ¿verdad? En donde efectivamente se van a regular las transferencias vía SIMPE, no, doña Ana, todavía no se incluye nada de eso. Hay una imposibilidad en realidad material de que las transferencias vía SIMPE se regulen porque digamos que el sistema que tiene hoy el Banco Central lo que establece es que hay una transferencia, no sé, del banco A al banco B, ¿verdad? No de Priscila para Ana. Entonces, diciendo así, ¿verdad? Es muy difícil que se pueda terminar y además tendrían como que capturar además el concepto y uno por concepto puede poner cualquier cosa. Entonces, digamos que yo eso lo veo difícil que lo hagan, si bien es un tema que normalmente sale, ¿verdad? A la luz y demás, es complejo que se haga porque es difícil que se haga porque está, digamos, muy pegado digamos, a la plataforma tecnológica que no va a permitir, digamos, que eso ocurra. Digamos que ese sí hay un tema, ¿verdad? En donde los fraccionamientos de pago se van a facilitar, porque hoy en día ustedes saben que yo no puedo ir a pedir un arreglo de pago si, por ejemplo, es un IVA lo que debo, entonces se va a abrir, ¿verdad? Para que sean esos temas, pero, y también se van a dar temas de garantías diferentes, ¿verdad? Para que pueda uno generar un arreglo de pago. Este, y lo que dicen es que si bien se flexibiliza, todo esto va a quedar a nivel de reglamento.
En requerimientos de fiscalización, de actuación, ¿verdad? También se reduce el plazo, digamos, hoy en día lo que me dicen es que yo tengo un plazo de 10 días para atender cualquier prevención que me haga la administración tributaria. Se va a limitar o se limitaría a 5 días. Y también se aclaran algunos temas que tienen que ver con la aplicación de sanciones que, digamos, hoy está, digamos, esto no es tan mala noticia porque básicamente hay algunos aspectos ahí que no quedaron bien regulados y que pues se aclaran en ese sentido. En el tema de declaración de beneficiarios finales, que recuerden, quienes tienen sociedades se vence este mes, ¿verdad? O sea, a finales de este mes, de la presentación de esta declaratoria, ¿verdad? Se pone una sanción de 10 salarios base. Cuando se presente, digamos, en caso de estar omiso, ¿verdad? Porque hoy en día no existe, digamos, si la entidad no tiene actividad económica, no existe monto sobre el cual aplicar la sanción. Entonces establece un monto de salarios mínimos, digamos, prácticamente para las sociedades inactivas, aplicar una sanción de 10 salarios base. Ya para finalizar, digamos, dentro de los aspectos también complicados, es que para ir a cobro judicial ya no se va a requerir ir a un proceso judicial, sino que básicamente se le dan competencias a toda la administración tributaria para que ellos mismos puedan ejercer el cobro. Em, Hay también temas de embargo, ¿verdad? O sea, ellos también van a poder no solo cobrar, sino también embargar. Nuevamente, todo eso sin temas de intervención judicial. Entonces, como les digo, yo sé que eso es un tema muy complejo, pero que es de muchísimo cuidado porque es muy técnico, ¿verdad? Pero sí está quebrantando muchísimos de los principios o de los derechos y garantías que ya hoy, que ya hoy per se, digamos, los contribuyentes tenemos poquitos, ¿verdad? Pero que estarían quedando todavía, digamos, más en detrimento de lo que tenemos hoy en día. No, creo que tu presentación, evidentemente, Priscila, es un tema que no es tan fácil de abordar. Más bien, entiendo que lo abordaste de la manera que pudiese ser más comprensible para nosotros. Entiendo también que es bastante información y que como que nos has ayudado a entender mejor por dónde viene y quizás me gustaría hacer el cierre con una última pregunta. ¿Vos le ves viabilidad de que sea aprobado algunas de estas iniciativas? Vamos a ver, aquí es complejo, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, o sea, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, normalmente también los diputados, estaban siempre diciendo que no lo iban a aprobar, igual se aprobó, ¿verdad? O sea, pero sí, digamos que al menos si no hay una reformulación del gobierno, ¿verdad? O sea, o la posibilidad de que se negocie, ¿verdad? Los contenidos de sus proyectos, es poco probable que vayan a avanzar. La presión más grande que tenemos en este momento es sobre el de renta, ¿verdad? Porque la posición, ustedes saben, que se ha tenido por parte del gobierno es que para salir de la lista negra de la Unión Europea, la solución ellos la están dando en este proyecto y no quieren que se convoquen, digamos, los proyectos que de forma individualizada otros partidos han presentado para esas opciones. Entonces, están poniendo, digamos, su presión ahí para que el proyecto de renta sea aprobado. Bueno, ¿qué puedo decirte? Muchas gracias por haberte tomado este tiempo de estar con nosotras. Esperamos volverte a ver en algún live para seguir hablando de este tema. Ojalá de lo que hablemos en un futuro próximo es que ninguno fue aprobado, ¿verdad? Siendo positivos. Pero nada, no me resta más que agradecerles a todas también las que estuvieron participando. Y de verdad, Priscila, que agradecemos mucho, mucho el tiempo que te has tomado. Buenas noches a todas y gracias, bueno, a todas y me dijeron que habían algunos hombres, entonces para no discriminar a todas y a todos los que hoy participaron de esta charla de Priscila y fue un gusto tenerte aquí, Priscila, sentirte en No, casa. a la orden y de verdad me siento en casa, así que cuando gusten estamos aquí siempre para venir a conversar de estos temas o cualquier otro que en realidad yo sé que, insisto, son temas complejos, entonces en el momento en que tengan alguna duda, pues cuenten conmigo y con la cámara, ¿verdad? Como dice don Julio, cuente con la cámara para ayudar en estos temas. Así es, muy importante. Contamos con vos y con la Cámara de Comercio. Bueno, y gracias a todas. Sabemos que este tema es un tema pesado y sabemos que llevamos muchas cosas por analizar. Sabemos que nos llevamos también un como el sabor entre que sí que no, porque el que sí es ojalá que no lo aprueben y de repente el miedito que los aprueben, pero bueno,
ahí estamos y siempre es importante que pase lo que pase. Es mejor tener información, estar bien informado para poder dar un aporte, para poder tocar puertas, que no saber absolutamente nada. Entonces, buenas noches a todas y gracias, Priscila, por tu tiempo una vez más. A Saludes. la orden, que tengan buenas noches, hasta luego. Buenas noches.